Es opcional el ser lleno del Espíritu Santo. Usted me contesta cuando pregunte. Sí, esa sería una. La siguiente, en el Nuevo Testamento, ¿qué se dice sobre la imposición de manos? Escúcheme, hermano, hermana. No me tiene que dar el versículo. Aquí vimos algunos versículos y vimos qué es lo que había que hacer o qué se hacía en el Nuevo Testamento con la imposición de manos. ¿Sí se acuerda? No me ponga versículos. Nada más conteste cuando yo pregunte esto. Usted nada más conteste qué es lo que se usaba en el Nuevo Testamento con relación a la imposición de manos, ¿ok? Y no me le ponga un chorro para adivinar de qué. No, que sea, por favor, lo más certero posible, con sus propias palabras. No tiene que contestar con mis palabras. Usted puede contestarla nada más. Díganos bien, en concreto, la idea, ¿sí? Digo, todos sabemos, estuvimos en la escuela y sabemos que ahí le echamos rollo a ver si pega una de todas las cosas, ¿no? Entonces, no se vale eso. Muy bien, creo que nos quedamos entonces precisamente en lo de imposición de manos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense, después de que los apóstoles se dijeron a estos 7 varones para que ellos mismos resolvieran el problema que se había suscitado con los griegos, viene obviamente un periodo de mucha prosperidad en la iglesia, ¿sí? Prosperidad, hermanos, en el sentido de crecimiento. Pero déjeme preguntarle, el problema era que las viudas griegas, de los griegos, no eran bien atendidas según su manera de ver. Ahora, ¿estas viudas o estos griegos eran realmente de Grecia, nativos de Grecia? No, ¿verdad? Eran hebreos, pero nacidos en tierras griegas, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando los apóstoles, deciden que el problema de los griegos lo resuelven los griegos, fue una cosa muy acertada para que no hubiera después murmuración. Y entonces, fíjate, nos dice la Escritura, ahí en el verso 7, que la palabra del Señor crecía, dice, y su poder, obviamente, pues se hacía más evidente. El número de los discípulos, hermanos, se multiplicaba. O sea, la bendición de Dios era que la iglesia estaba creciendo constantemente, ¿sí? Y vamos a ver, más adelantito, vamos a ver un problema que se da precisamente porque el mundo judío, ¿sí? El mundo hebreo está viendo el crecimiento de lo que se supone es una rama del judaísmo, ¿sí? Pero ahorita lo que vemos es que la bendición era que la gente se multiplicaba, venían a la salvación, y nos dice la Escritura que venían sacerdotes. O sea, sacerdotes del templo se convertían al cristianismo. ¿Sí? Y esto pues no es nuevo, porque mucha gente recuerde que está metido en la religión, pero cuando ven la verdad, abandonan la religión. ¿Sí? O sea, dejan de ser religiosos. Aquí en nuestro México siempre se les ha acusado de que cuando un sacerdote deja la religión para seguir el cristianismo, dicen, es que quería casarse, no se aguantó el celibato y entonces se quería casar. Y que a final de cuentas pues no tiene nada de malo, ¿no es cierto? El Señor nos creó para que viviéramos con una compañera. Acuérdese que Él es del Señor es la idea de que el hombre no viva solo. Pero como el voto es de castidad, ¿sí? Pues no lo pudieron, no lo soportaron, y por eso se casaron. Ahora, Pablo, por ejemplo, nos habla, y a veces nos sacan, ¿verdad?, la situación de Pablo para decirnos, mira, Pablo no se casó, o nosotros sabemos que se haya casado, no, ¿verdad? No se casó. Ahora, ¿por qué no se casó Pablo si cuando él escribe la primera carta a Timoteo nos dice que el obispo debe de estar casado? Pero Pablo mismo nos da, hermanos, la razón. Pablo sabía de su ministerio. Y acuérdese que desde que el momento en que el Señor lo llamó diciendo así, le voy a mostrar cuánto se tiene que sufrir por la fe, ¿sí? Por la fe en Cristo. Y entonces fíjate que sería pues quizá muy poco tacto de Pablo tener que cargar, ¿verdad?, con su esposa, que lo vea sufrir, y no a veces que lo vea sufrir, sino que ella también sufriera. Y él, a final de cuentas, no se casa, pero no se casa porque dice 1 Corintios capítulo 7, que él tiene el don, ¿sí?, de la continencia. Porque mismo Pablo nos aconseja, si no tienes don de continencia, pues cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, esa es la razón, hermanos. No pueden utilizar a Pablo para excusarse los sacerdotes católicos de su celibato. Eso no puede ser, ¿sí? Porque mira,
Sí, muchos de ellos no abandonan su religión, pero nosotros sabemos de muchas atrocidades que se cometen. Incluso aquí en el seminario mayor, yo tengo de la gente con la que yo me juntaba cuando estaba jovenazo, sí, que ellos entraron al seminario para estudiar. Y ellos mismos hablan, fíjense, o sea, es tremendo. Pero ellos mismos hablan de que se preguntaban unos a otros que si ya habían pasado por el director. O sea, y eso de haber pasado por el director, hermano, no tiene nada que ver de que nomás pasaron y saludaron. Sí, el director se aprovechaba de los estudiantes, de ellos. Ellos lo comentan. Ellos, de todos modos, metían incluso revistas pornográficas, ¿sí?, a los salones. Y te digo porque a mí me lo han contado, ¿sí? Ahora, es sabido las desviaciones porque van en contra de la naturaleza, hermanos. No podemos ir en contra de la naturaleza. La semana pasada hablamos algo de esto. Dios nos hizo seres sexuados. No es un pecado ser sexuados. El pecado es que vayamos en contra de la naturaleza. Por eso Pablo dice que él tiene el don de continencia. Pero él no te está diciendo, pues no te cases. Él dice, si no tienes continencia, entonces cásate. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que luchar contra la naturaleza es muy difícil, ¿sí? Mira, te voy a leer, ¿sí? Esto que te voy a leer está, escúchame, en el Archivo General de la Nación. Y te voy a contar un pequeño chisme, que está ahí registrado en el Archivo General de la Nación, en el ramo de la Inquisición, volumen 146, expediente 5. O sea, esto lo puedes checar tú. Y es uno de tantos, ¿sí? Dice así: un hombre llamado Miguel Hernández pide ayuda porque el cura Bartolomé López presionaba a su mujer para que durmiera con él. Una condición era o que se viniera con él, y la otra que si no se quería venir con él, entonces le ofrecía ropa y dinero. Esta presión sucedía durante su asistencia al confesionario. Acuérdense que en el catolicismo pues tienes la obligación de ir a confesarte para poder comulgar. Entonces era constante, ¿sí? Y Miguel Hernández dice en su carta que no es solo él el que padece por cosas como esta. Dice que son muchos en el pueblo. O sea, cosas como estas sucedían, hermanos. En el tiempo de la Reforma, ¿sí?, o antes de la Reforma, la historia nos dice que cuando llegaba un sacerdote nuevo al pueblo, no lo aceptaban si no venía una mujer con él. Porque les iba a volar una de sus mujeres, ¿sí? O sea, era por eso. Entonces, no trae mujer, no lo dejaban entrar al pueblo. Hermanos, es la naturaleza. Y la naturaleza, cuando vamos contra ella, nos causa muchos problemas. Aquí en Guadalajara, a principios de siglo, hay un registro, no lo traigo, pero hay un registro también de un sacerdote que, bueno, no era nada más una mujer, eran varias esposas y fue un escándalo tremendo aquí en Guadalajara. Ustedes saben, Guadalajara la mocha, así nos dicen, los mochos de Guadalajara. Bueno, aquí pasaba. O sea, entonces esto, hermanos, es recurrente. Por eso, Pablo, por ejemplo, cuando nos escribe, por favor, con la escritura a 1 Timoteo, capítulo 4, y fíjense, esto del sacerdote que les estoy diciendo, vayan y compren, hay tomos que hablan sobre la Revolución Mexicana. Bueno, en el primer tomo, no me acuerdo quién lo escribió, en el primer tomo, ¿sí?, usted no llega a la página 100 cuando ya le platicaron esto que estaba pasando, ¿sí? Es de la Revolución, pero cuenta muchas cosas que no estaban metidas en la Revolución. ¿Ya tienen 1 Timoteo, capítulo 4? Alguien, por favor, léanos en voz alta del verso 1 al verso 3. Tiempo. Perdona que te interrumpa, hermana, pero quiero señalar. Dice que el que está hablando es el Espíritu, ¿sí? El Espíritu es Dios, ¿cierto? ¿Miente? No. Y luego dice, para que no haya problemas, dice claramente, ¿cierto? O sea, no es que agarráramos mal la onda, ¿verdad? O sea, se cruzaron por ahí las antenas y se oye ruido, no. El Espíritu dice claramente, adelante. Entonces los que se desvían es porque escuchan a espíritus engañadores y a demonios. ¿Queda claro? Y es que el Espíritu dice claramente, no es que lo estamos inventando. ¿Ok? Entonces aquí vemos dos cosas que nos dice, fíjense, de aquellos que apostatarán de la fe cristiana. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me explico? De la fe cristiana, no estamos hablando del budismo, ¿sí? Estamos hablando de la fe cristiana. Ok. Ahora dice ahí que prohibirán casarse. Nosotros, de la fe cristiana, ¿quiénes sabemos que prohíben casarse? Los sacerdotes católicos, ¿sí? O sea, y les voy a decir algo que lo pueden checar.
El único continente donde se sigue siguiendo esta regla es el continente americano. Los otros continentes ya los mandaron por un tubo. ¿Sí? Ya tienen sus mujeres y todo. O sea, aquí el continente americano. Por eso para el papado allá en el Vaticano es tan importante el continente americano. ¿Sí? Por eso vemos, incluso si usted se fija, la última visita que hizo Francisco a Latinoamérica, ¿sí? Es para avivar a la gente en cuanto a la religión católica. Pero si estuvimos al pendiente de las noticias, se le armó la gorda. ¿Sí? Sobre todo allá en Chile y en Perú, creo. O sea, hubo tremendos desacuerdos con la Iglesia Católica, porque están yendo contra la naturaleza y ellos ven que los problemas surgen de eso. Entonces están en contra de cosas como esa, prohibirán casarse. Ahora, estamos a punto de comenzar lo que se llama, ¿cómo se llama? La Cuaresma, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Prohibió consumir ciertos alimentos. Al principio, hermanos, era los miércoles y los viernes de todas las semanas. Después, nada más lo dejaron a los viernes de cada semana. Entonces, aún cuando ya el Papa dijo que se podía comer carne, porque saben que van en contra de la Biblia, ellos ya dijeron, pero la gente, la tradición y los sacerdotes, ¿verdad? Que son, como decimos, cuadraditos, cerraditos, ellos todavía siguen cumpliendo que los viernes no se come carne, ¿sí? Luego lo redujeron. Dijeron, bueno, que nada más sea durante 40 días. Bueno, esa cuaresma aún se sigue llevando, ¿verdad? Pero la Grey Católica, ellos siguen haciendo lo que por tradición se les ha enseñado. No importa lo que haya dicho el Papa, o sea, ellos siguen haciéndolo. Ahí tenemos, hermanos, dos pruebas, en dos cosas, que nos dice quiénes son los apóstatas, o sea, los que se salieron de la fe, o sea, empezaron a predicar otra cosa distinta, porque, bueno, en su tiempo quizás a ellos les convenía, ellos querían aparentar mucha espiritualidad cuando decían, mira, así podemos atender mejor a la gente. Si no estamos casados, podemos atender mejor a la gente, y tiene su lógica. Y dices, bueno, a lo mejor sí, pero cuando la palabra dice, tiene que estar casado, o sea que dice marido de una sola mujer, entonces no podemos brincarnos esa regla. Está escrito. No es para que cada quien tome su opción. Tenemos que obedecerla. Y es obvio, hermanos, que una persona casada empieza a ver distinto el mundo. ¿Sí? Hay dos momentos, al menos en la vida de una persona, en que el mundo cambia. O sea, es impactado la vida. Una es cuando te casas. Pero la de veras, el cambio de veras, si eres una persona responsable, cuando llegan los hijos. Porque muchos se casan, fíjate, nada más para salirse de su casa. Y vamos a darle vuelo a la hilacha. ¿Sí? Entonces, a muchos no les llegó la madurez ahí. Porque dicen, hombre, cásate para sentar cabeza. No, mejor sienta cabeza y luego cásate. ¿Sí? Pues vas a meter un relajo, ¿verdad? Pero cuando vienen los babies, entonces sí, hermano. Entonces sí. En mi caso sí fue. Yo les he dicho, yo era religioso. A mí me podían ver entre la semana en misa. ¿Sí? Pero, pues era un relajo. Eso era nada más la excusa, vamos a decir, para calmar mi conciencia, como dicen. ¿Sí? De que no, sí estoy siguiendo a Dios y sí, yo soy buena persona. Pero cuando llegaron, pensé que se había notado. Pero cuando llega mi primera hija, fue un shock. No se diga cuando llega la segunda. ¿Sí? Porque eso fue lo que a mí me llevó, hermanos, a un día, abrazando a una de mis babies, ahí en la sala de la casa, que es su casa, ahí me arrodillé. Y yo le dije a Dios, hermanos, y con estas palabras, yo le dije a Dios, si tú no me ayudas, yo voy a echar a perder a mis hijas. Y echar a perder quiere decir, hermanos, a final de cuentas, nada más hacerlas sufrir por mi manera de comportarme, por como yo era, ¿sí? Y eso pues ya es echarles a perder la vida. Ellas nuestros hijos no vinieron pidiéndonos, háganos sufrir, papás, ¿sí? Entonces, ahí fue, hermanos, y es que se siente el peso de la responsabilidad. Y miren que yo creo que yo más me tardé en hacer esta oración que el Señor en contestar. Rápido. Él puso los recursos, ¿verdad? Y es la bendición tremenda de que es wow. Es un Dios que oye y es un Dios que en realidad ayuda, obra. Él no se queda diciéndonos, les amo con amor eterno. No, lo prueba, ¿sí?
Bien, yo tengo mi muy particular punto de vista apoyándome en esto, es no. Un pastor, vamos, alguien que es ordenado como pastor y no está casado, ya estamos cometiendo el primer error. Hace años viene una persona a la congregación después de un servicio, un domingo, y viene y me dice que quiere hablar conmigo. Pues yo le digo que sí, ¿verdad? Pero le empiezo a preguntar quién eres y de dónde viene. Y él me dice que es líder en la iglesia fulanita de tal. Y que lo que quiere es hacerme una consulta para ver qué opino. Y yo pues, hermanos, cuando vienen ustedes a pedir consejo, yo lo que siempre digo es, mira, los consejos son como las invitaciones. El que quiere va y el que no, no. Y a mí no me ofende si vas o no vas. O sea, eso es cosa tuya y de Dios. Y así se lo dije. Le dije, entonces yo voy a dar mi opinión escuchándote a ti, porque tengo que escuchar la otra parte. ¿Sí? O sea, pero voy a escucharte a ti. Y él me venía y me decía que el pastor que alguien puso, no sé quiénes lo pusieron ahí en la iglesia, pues no estaba casado. Y bueno, yo ahí le puse el primer tache, no está casado. Luego me dice que es inestable. Pues es obvio que es inestable emocional, porque es un joven que no tiene la responsabilidad de un matrimonio. ¿Sí? Entre su inestabilidad, fíjense, era que pues empezó a exigir más dinero. La excusa, ahí les va la excusa para exigir más dinero, pues el teléfono que yo tengo, el celular que yo tengo, pues no es de los buenos y yo necesito uno más bueno, ¿verdad? Porque yo soy el pastor. Y le dieron su teléfono celular bueno. Pero luego empieza a decir que le hace falta una televisión de 50 pulgadas, o sea, que su televisión está muy chica, que sí, en serio. O sea, ¿qué es esto? Son caprichos de baby, o sea, de joven, o sea, claro que un joven quiere cosas como esa, pero si tú estás casado, ya empiezas a saber que tienes que administrarte bien, y que si te ajusta para una de 22 pulgadas, esa es la que tienes que tener, no hay de otra, ¿sí? ¿Quieres otra más grande? Hay que ahorrar, hay que trabajar y hay que ahorrar. ¿Sí? Ahora, entonces, pues para mí yo le dije, mira, tienen que hablar con este muchacho, y en principio yo le enseñé la escritura, tiene que estar casado. En mi caso en la iglesia, una vez me dijo uno de los líderes, oye, ¿por qué no traes al hermano fulanito de tal, que es muy bueno, lo traes para que también se junte con nosotros, ¿verdad? Para orar, para estudiar, para tomar decisiones, etcétera. Y yo le dije, mira, espérame, él todavía no está casado, él es un buen cristiano, pero él todavía no está casado. El día que esté casado, entonces lo llamamos, si todavía sigue así. Y así sucedió. Él se casó, no crean que en cuanto se casó, vine y le dije, ¿sí? Él se casó, empezó a vivir su vida, y lo llamamos para que estuviera con nosotros. Y cuando lo llamé, y él a los meses, al año de que pues se veía bien su comportamiento, él me dijo, dice, oye, ¿cuánta razón tuviste? A mí se me hizo exagerado cuando tú me dijiste que hasta que se casara, pero tienes razón, dice, él ha madurado muchísimo y no es lo que era antes. Y es que así es. Y agrégale los niños. Eso te da otra perspectiva de la vida. Por eso ahí nos dice, fíjense, para mí el centro de 1 Timoteo 3, del 1 al 10, 12 por ahí, fíjate, esto fue, tiene que estar casado. Pero luego hay otro, creo que es el 7, a ver hijo, lee el 7. No, entonces antes, donde dice que gobierne bien su casa. No, el 4. Ah, 4, ok. Fíjate, perdóname. Fíjense cómo Pablo primero dice que tiene que estar casado, pero luego da como un hecho que está casado y tiene hijos. ¿Por qué? Porque si no sabe gobernar su propia casa, entonces ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? La familia, hermanos, es compleja porque cada hijo es distinto, no es igual. Al menos yo tuve 2 hijas, ya están casadas, ya tienen sus hijos, bendito sea Dios, pero una con respecto a la otra eran como el día y la noche. O sea, su carácter, su forma de ver las cosas era distinta. Su sensibilidad es distinta. ¿Sí me explico? Y tienes que aprender a lidiar con eso. Porque nosotros no podemos, escúcheme bien, nosotros no podemos agarrar a nuestros hijos y fajearlos o darles de nalgada o castigarlos a cada rato porque los despersonalizamos. O sea, les quitamos su personalidad. Y entonces van a aparecer débiles autómatas que son manipulados por el mundo. Porque el que manda, se tiene que hacer lo que diga. Y yo, por ejemplo, hermanos, yo no quise eso. Mi papá ahora es cristiano, gracias a Dios, pero mi papá su carácter y yo el mío. Y mira, nos aventábamos cada entre que, ¿para qué quieres? Sí, ahí voy, Ana, sí, sígueme la idea y ahí vamos a llegar. Entonces,
Mi papá se imponía tanto, ¿sí?, que si yo me dejo, pues yo pienso como mi papá y hago las cosas como dice mi papá y todo como mi papá. ¿Sí? Si me hubiera despersonalizado, es una persona que siempre dice sí. Y escúchenme bien, no estoy diciendo que nos rebelemos contra los padres. Yo amo a mi papá y lo amaba en aquel tiempo, pero yo entendía que yo tenía mi carácter y que yo hacía las cosas a mi manera. No las hacía mal, las hacía a mi manera. ¿Y qué quería mi papá? Que las hiciera a la suya. Y entonces, pues yo te repito hacerlo a mi manera. A final de cuentas salía bien las cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Estaban bien las cosas. Pero cuando les quitamos la personalidad, cuando estamos sobre ellos, y entonces, hermanos, cuando los dejemos ir en la vida, el mundo les va a pasar por encima como una planadora. Por eso, yo desde cuando mis hijas, por lo que yo veía de mí con mi papá, yo a mis hijas no me les impuse. O sea, al contrario, si ustedes me dicen, ¿qué hiciste con tus hijas? Hermanos, yo les enseñé a pelear con uñas y dientes. Yo les dije, mis hijas, si tú tienes la razón, pelea con uñas y dientes. Si no tienes la razón, entonces sí, cállate y acepta. ¿Sí? Y ustedes la pueden ver, son una ternurita. Pero háganlas enojar y se van a asustar. ¿Sí? Se van a asustar porque saben defender cuando las cosas, ellas tienen razón. ¿Sí me explico? Entonces, eso es despersonalizar, cuando no dejas que la persona se afirme en su carácter y defienda las cosas que debe defender. ¿Sí? Imagínense cristianos con atole en las venas, pusilánimes, que no saben defender su fe y entonces se quedan callados. ¿Sí me explico? En todo, hermanos, en el trabajo. Todos aquí yo creo que trabajamos, ¿sí? O sea, trabajamos, vamos a decir, en una oficina, en un taller, en donde quiera, ¿ok? A ver, ¿todos nuestros compañeros y nuestros jefes son como pan del cielo? No, ¿verdad? No, es que es cierto. Yo les platicaba cuando yo entré a Colgate Palmolive, que me presentaban a todo mundo me dio la bienvenida y que lo que quieras, y cuando empiezo a trabajar, ¿verdad?, lo que veo es que es un nido de víboras. ¿Sí? Entonces hay que aprender a defenderse, hermanos, en cuestiones laborales. O sea, no pueden pasarte por encima e ignorarte si tienes la razón. ¿Sí me explico? Por eso a veces la gente no me entiende cuando yo le digo cosas que yo hice trabajando. La gente a veces piensa que yo soy malo. Por ejemplo, yo entré a trabajar en una ocasión, ¿verdad?, a Diconsa Centro. ¿Sí les he platicado esto? Porque a lo mejor ya se los he platicado, ya se lo saben. A los 7 meses lanzan la convocatoria para auditor. Yo tenía 7 meses. Y voy y le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Yo quiero ser auditor. No, tú tienes apenas 7 meses. Hay otros que tienen aquí años. ¿Sí? Y yo lo que le dije, ok. Pero como yo desde que entré, hermanos, empecé a solucionar problemas y hacía el trabajo de otros, o sea, porque yo terminaba pronto el mío, etcétera. Yo le dije, ok. Le dije, ¿qué quieres? ¿Quieres escoger a uno de esos que ya tienen muchos años y que siempre te están causando problemas? ¿O quieres a una persona que te venga a resolver los problemas? Y me dieron el puesto a mí. Alguien, oye, qué gacho, el otro tiene 7 años. Pues sí, pero si el otro no es responsable, yo soy responsable ante Dios de hacer mi trabajo. ¿Sí me explico, hermanos? Fíjense, cambiemos. Yo soy responsable ante Dios. Si yo hago mal mi trabajo, ¿a quién estoy fallando? A Dios. Entonces yo tengo que hacer las cosas. Para poner en orden los 21 tiendas con la Supo, hermanos, me dijeron de que había actas administrativas. Y entonces, mientras yo no supe de esas actas administrativas, pues en el primer mes, escúchenme, yo no dormía. Porque ¿qué voy a entregar yo de resultados si no tengo nada? Y me vio tan pesaroso un compañero que me dijo, ¿sabes qué, Rigo? Cuando esto pase, tú diles que les vas a levantar un acta administrativa. ¿Qué es eso? Y me explica qué es eso. No, hombre, el otro mes, hermanos, oye, no tengo aquí tu informe. Si no lo tengo aquí mañana, a las 7 de la mañana, te voy a levantar un acta administrativa. Ah, no, espérame, por favor, tengo mucha trabajo. Si no la tengo aquí a las 7 de la mañana, voy a levantar un acta administrativa. Las 21 tiendas con Azupo, ese mes, tuvieron su informe el día que debían de tenerlo. ¿Que qué gacho soy? No, es que, escúchame, yo tengo una responsabilidad y si no cumplo con esa responsabilidad, le estoy fallando a Dios, porque yo a Dios le pedí mi trabajo. No sé si todos, pero yo así oré, que me diera el trabajo. Y cuando me cambié también oré para que me lo diera. Entonces, fíjense, no es que seamos gachos, eso es carácter, hermana. ¿Sí? Defiende lo que tienes que hacer, que no te pasen por encima. ¿Sí? O sea, así de sencillo, hermano. No, o sea, no puede ser. Porque tú te portas buena onda, así como ellos dicen, y lo que creen es que eres un tonto. No creen que eres bueno, eres un tonto. ¿Sí? Y luego andan presumiendo con los otros compañeros lo que hacen contigo.
Porque así me pasó a mí, hermano. Yo también lo aprendí. Una persona que me dijo, yo te apoyo, yo estoy contigo, ¿verdad? Y lo llamaba yo porque pues, yo no conocía todavía, hermanos, el sistema. Tú sabes, llegas nuevo a un lugar, aunque sepas hacer las cosas, tienes que hacerlo conforme ellos lo hacen. Y entonces pues yo lo llamaba cada que yo me encontraba en la encrucijada de qué hacer. Y entonces venía él como, mira, no hombre, ay, ahí viene el que me ayuda. Pero en una de esas me dijo qué hacer y entonces volteé la cabeza para hacer, y le iba a hacer otra pregunta y volteo, así lo agarré. Así lo agarré haciendo eso. Pues fue la última vez que lo llamé para nada, ¿sí? Entonces, otra vez, si tú no pones las cosas en su lugar, tú que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que debes, fíjense, porque también aquí hay cosas, fíjense, yo estoy hablando de otra cosa, hermanos, pero a veces creemos que porque somos cristianos tenemos que vivir sin dignidad. Óigame, no, porque somos cristianos tenemos que vivir con dignidad. Tengo un Dios al que darle cuentas de mi vida, ¿sí? Entonces, vivamos con dignidad, vivamos con honor, hermanos. Esto no quiere decir que nos vamos a pelear con todo el mundo. Simple y sencillamente vamos a procurar que las cosas se hagan con justicia, en donde nosotros estamos. ¿Sí me explico, hermanos? Muy bien, ahora entonces, ¿dónde me quedé? Ok, estábamos viendo. Entonces, les digo, una cosa es que en cuanto a este pastor, está fallando por el hecho de que no está casado. Él tiene necesidades de joven, sino de una persona que ya tiene responsabilidades. Vienen los hijos y ahora entiendes que es mayor la responsabilidad. Por eso Pablo dice ahí que si no sabes gobernar tu propia casa, hermanos, la iglesia es una familia bien grande. Y yo les decía, tengo 2 hijas y las 2 son como el día y la noche. Ahora imagínense que ustedes son la iglesia. Pues cada cabeza es un mundo. Cada uno piensa de manera diferente, cada uno reacciona de manera diferente. ¿Sí? Cada uno ve las cosas de manera diferente y otras veces que no las vean como yo, no quiere decir que están mal. Quieren simple y sencillamente decir que las están viendo desde su perspectiva. ¿Sí? Entonces, entendamos eso, hermanos. Por eso la Escritura dice que tiene que estar casado y que tiene que tener hijos, en el caso del pastorado. ¿Sí? Ya una vez casado ya tiene chance. Pero para mí mejor es que ya esté casado. ¿Sí? Porque es lo que, para mí ese versículo 4 es el centro, vamos a decir, de todo lo demás. ¿Sí? Porque todo comienza en tu casa. Ahora, tus hijos, tu esposa, ¿son cristianos? Porque muchas veces, hermanos, se da la situación de que o la esposa o los hijos, o la esposa y los hijos no son cristianos. Y entonces ahí yo sí les ruego, si alguien está en esa situación, hagan un análisis profundo de su relación con Dios. Pero en serio, profundo y real. O sea, de manera que nos sonrojemos, que nos dé vergüenza si algo estamos haciendo mal, porque ellos nos ven más de cerquitas. Mira, a la iglesia le puedes mentir y decir que te pasaste toda la noche en oración, ¿verdad? Y que eres el hombre más transformado que se ha parado sobre la tierra. Escúchame, ellos lo ven y ellos saben si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Ellos saben. A mí, fíjense, si a mí algo que me da gusto es que no toda la familia, pero gran parte de la familia son de las ovejas que yo cuido. Ahí está mi papá. Ahí están mis hermanas. ¿Sí? Ahí están mis sobrinos, mis cuñados. Ellos sabrían si yo soy un hipócrita. Ellos lo ven. Entonces, para mí eso me da gusto porque me da autoridad en ese sentido. O sea, no les estoy mintiendo como yo soy así. Y ellos están viendo que algo es bueno y ahí están, mira. ¿Sí? Si no estuvieran. Otros de mis hermanos, bueno, no está ahí, está con su esposa en otra iglesia, están ministrando en otra iglesia, bendito sea Dios. Pero no es porque él haya visto que yo soy un hipócrita, al contrario. Él está ministrando en otra iglesia y viene conmigo para platicar de las cosas del Señor, para orar. O sea, entonces, eso, hermanos, nos da confianza. Yo no quiero decir tampoco con esto, hermanos, que si tu papá o tus mamás o tu esposa o tus hijos o tu esposo no son cristianos, entonces eres un hipócrita. No. Entendámoslo, digo, para que no vayan así y se van aquí arrastrando la cobija, ¿verdad? Entonces no. A final de cuentas debemos entender, fíjate, tu testimonio tiene que ser real, porque si tu testimonio no es real, nunca van a venir a Cristo Jesús, escúchame, nunca van a venir a Cristo Jesús. Y si tu testimonio es real, tarde que temprano, hermanos. Y esto no es porque yo se los diga, lo dice la palabra. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque, imagínate, o sea, tú estás orando por tu esposa, estás orando por uno de tus hijos, y no han venido, pero eres un buen testimonio, espérate. Por ejemplo, en caso de los hijos, espérate. Yo les digo a la gente así porque viene y me dice, oh, mi hijo, mi hija, espérate.
Le digo, Dios es fiel, tú estás orando, eres un buen testimonio, entonces espérate a que se den un golpe con la vida de tal magnitud que no les va a quedar otra más que decir, ay, Dios. ¿Sí? O sea, Dios es fiel, hermano. ¿Sí? Dios es fiel y Dios va a hacer que se choque. Nosotros los que ya tenemos un poquito de camino en la vida, nosotros sabemos que las cosas no siempre son miel sobre hojuelas y nos hemos dado topes duros con la vida. Entonces, esperemos, mira, uno de esos golpes les va a ayudar a reaccionar. Entonces, para que no te me vayas con la idea de que hipócrita no, ¿sí? Sí, no, nada de eso. Muy bien, aquí por eso lo primero, sí, la esposa, sí, los hijos, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces, fíjate, Esteban, después de esto viene el pasaje donde hay este primer mártir de la iglesia, Esteban, ahí en el capítulo número 7, se me hace, ¿sí? Porque estábamos en el 6. Esteban es uno de los 7, ¿está en el 8? 6, 8, ok. Ahí está Esteban, es uno de los elegidos, pero te acuerdas que había ciertos requisitos, no cualquiera podía servir, no cualquiera podía ser de estos primeros diáconos que hubo, sino que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabiduría, fe, en fin, una serie de cosas que vimos. Y este hombre viene a ser, fíjate, el primer mártir de la iglesia. Fíjate, esto te digo para también que nos ubiquemos. Mártir no es aquel que muere por su fe, sino que mártir es el que, mártir no es el que muere no es el que muere por su fe, sino mártir es todo cristiano, pero que mantiene su fe aún a pesar de la muerte. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, acuérdense que mártir quiere decir testigo, y nosotros todos somos testigos de Cristo Jesús. No lo vimos a Él, así como lo vieron, por ejemplo, Juan, Pedro, etcétera, pero hermanos, vimos, o sea, mínimamente lo vimos cuando, en el sentido espiritual, cuando vino, tocó nuestra vida y empezó a obrar en nuestra vida, ¿sí? Espiritualmente vemos al Señor Jesús. Somos sus testigos, sabemos lo que dijo, sabemos lo que quiere, ¿sí? Entonces somos testigos. Por eso a nosotros se nos manda a todos ser testigos de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vas a llevar tú a una persona que no conoce a Cristo Jesús? Tu testimonio, un testimonio de un testigo. O sea, yo por eso les he dicho en algunas ocasiones, y lo acabo de decir en la clase aquí abajo, hermanos, cuando vayan a hablar de Cristo Jesús, escúchenme, la gente no espera que le hablen de un tratado de teología. No quieren que le den una lección de teología. La gente lo que necesita oír es lo que Cristo Jesús ha hecho en ti, por ti. Y cuando tú hablas, tú estás siendo el testigo, estás dando tu testimonio de lo que has vivido. Porque no se trata de que vengas y digas, no, pues mira, yo sé de que Dios te puede ayudar, el Señor Jesucristo te puede ayudar, pero ¿cómo es que sabes que me puede? Es que Memo, conozco a Memo y Memo es un buen cristiano y el Señor lo ha ayudado. ¿Qué va a querer la persona que está oyéndote? Va a querer oír a Memo, si no quiere oírme a mí, quiero oír a Memo. Ah, bueno, entonces, hermano, hermana, cuando tú vayas y hables, háblale de lo que el Señor ha hecho en ti y de lo que el Señor ha hecho a través de ti. Y ellos entonces se van a sentir empatados contigo. Y ellos entonces pueden decir, esto es lo que yo necesito. ¿Sí? O sea, te pudo ayudar a ti. Oye, mira, por ejemplo, uno de los testimonios que yo doy. Cuando Cristo Jesús vino a mi vida, hermanos, salvó mi matrimonio. Salvó mi matrimonio. Porque, otra vez, yo les he dicho, yo era un Juan Charrasqueado cualquiera. Borracho, parrandero y jugador. Aunque era muy fiel a la Iglesia Católica. ¿Sí? Pues, ¿cómo estaba mi esposa? Hasta aquí. ¿Sí? Porque cualquier cosa, pues yo me iba con los cuates a tomar, etcétera, a convivir. Y mi esposa y mis hijas chiquitas ahí en la casa encerradas bien. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo a mí y empieza a cambiar mi vida, hermanos, empiezo a poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Empiezo a darle el lugar que le corresponde a mi esposa, el lugar que le corresponde a mis hijas, al grado de que yo creo que te he platicado, cuando yo comienzo la vida de cristiano, yo no invité a mi esposa a que viniera a la iglesia. Mi esposa fue la que un día me dijo, oye, ¿te puedo acompañar a la iglesia? Y yo le dije, sí, ven, y vino. Y bueno, ella también abre su corazón en ese día en la predicación. Y cuando llegamos a la casa, me dice, ¿sabes qué? Yo quería que me llevaras porque yo quería ver cuánto te estaban pagando por cambiar. ¿Sí? O sea, pero escúcheme, o sea, yo llevo un proceso, si ese no quiere decir que es el de todos, yo llevo un proceso. Y comencé a ir con mi esposa y mis hijas los domingos en la mañana
a la iglesia cristiana a escuchar la palabra. Y los domingos a las 6 de la tarde me iba a Santa Rosa de Lima a escuchar la misa. Así duramos varios meses, hermanos. Hasta que en la misa, me acuerdo que en esos momentos en que uno está parado, ¿sí? Ya ves que te sientas, te paras, te hincas y todo. Y una vez estábamos parados y los dos nos volteamos y nos vimos y dijimos al mismo tiempo, vámonos. Y nos fuimos. Entonces, yo entiendo, fíjense, que Dios trabaja de distintas maneras en la gente. Por eso yo no soy partícipe de que llegas y les hablas del Evangelio y la gente ya se convirtió y luego ya no vayas a la iglesia, tira todos esos monos que tienes ahí. O sea, no, espérate. Si esto es verdad, o sea, Dios va a trabajar, o sea, el Espíritu Santo va a trabajar. Y así lo ha hecho, hermanos. Hay muchos de la congregación que me han dicho a mí, me han pedido a mí, que si quito los monitos que tienen y los tiro. Porque ellos no sienten, y yo lo entiendo. Porque, ese me lo dio mi tía. Aquel me lo trajo mi abuela de no sé dónde. Este me lo dieron cuando me casé. ¿Sí me explicó? Hay cosas así. Y entonces, pues ahí está el sentimiento de familia y que los vamos a traicionar. O sea, entonces me dicen a mí, pues yo los quito. Yo en el primer tambo de basura que encuentro ahí los tiro, hermanos. ¿Sí? Dios tiene su proceso. Dios tiene su proceso. Y ese proceso es lo que nos hace mártires, testigos. No sé, a lo mejor alguno de ustedes, ahorita esto que dije, le ayuda para resolver o enfrentar un X problema, ¿sí? Entonces, por eso su testimonio es válido. Es el que utiliza al Espíritu Santo para empatar con los otros y ver que hay una solución a lo suyo, ¿sí? Entonces, por eso no se queden callados, hermanos. Aunque tenga mucho nervio. Es que yo no sé hablar. ¿Dónde viste ahí en la Biblia que dice, si sabes hablar, ve y lleva el Evangelio? ¿Verdad que no? Nos dice que hablemos y que el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Yo les he dicho, por eso a veces nos sorprendemos de lo que decimos. Y luego dices, ay, ¿de dónde me salió eso? Bueno, es el Espíritu que está dando testimonio. Él es el que está hablando. A Él le corresponde convencer a la gente, no a ti. No, por eso no te cargues con la responsabilidad. No, y si me dicen que no. A ti no te dicen que no, le dicen que no al Señor. Y si te dicen que sí, también le dicen que sí al Señor, no te dicen a ti. Es cosa entre Dios y ellos. Entonces, ve es testigo. Y este hombre Esteban, fíjate que era, dice el verso 3, de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo, sabio, varón lleno de fe, varón lleno de gracia y poder, varón poderoso, dice el versículo 10, varón poderoso al hablar. Bueno, a este hombre es el que Dios eligió, fíjate, para que fuera mártir, para que muriera en este sentido, un testigo que diera su vida por defender su fe. ¿Y qué privilegio? Fíjate, qué privilegio. Yo, hermanos, te voy a decir, a mí nunca me han dado ni un golpe por el Señor Jesucristo. Ni una pedrada por el Señor Jesucristo. Una corretiza sí me pusieron como de media cuadra, pero no pasó de ahí. Y esto, hermanos, es un privilegio. Dios le dio a Esteban el privilegio de morir por lo que creía. A veces nosotros, fíjate, tenemos tanto miedo de hablar que le tenemos miedo a que nos digan no, o a que nos digan aleluyas, o a que nos corten la amistad, que a muchos así nos pasó, a mí, ¿verdad? A quien yo decía que era mi segunda madre, a que mis primos eran mis hermanos, o sea, así nos llevábamos, ¿verdad? Cuando yo vengo al cristianismo y ellos no me hacen cambiar, retractarme, vamos, pues entonces pintaron su raya. Y a mí me dolió mucho. Y no nada más pintaron su raya, sino que después me doy cuenta que hablan de mí, o hablan cosas malas de mí. Y que no están realmente viendo, vamos a decir, por mi bien, sino están viendo por mi mal. Entonces duele. Pero es parte del precio que tenemos que pagar por seguir al Señor Jesucristo. ¿Sí? Es lo normal, o sea, la Escritura nos advierte. Las cosas no van a seguir igual. A los judíos, acuérdate, se convertían al cristianismo y estaban muertos para la familia. Podían ellos estar parados ahí y no los miraban, hermanos. Mucho menos les dirigían la palabra. Estaban muertos para los judíos. Imagínate, por ejemplo, a Esteban. No sé, Esteban, ¿qué edad tenía? Me imagino yo que vivía en su casa con sus padres y sus hermanos. Y lo primero que fue que sus padres y sus hermanos lo cortaron. No le hablaban, no le dirigían la palabra, la mirada siquiera, nada. Estaba muerto para ellos. Y el Señor nos lo advirtió, hermanos. Nos lo advirtió. Nada de lo que nosotros vivimos, hermanos, es o debe ser como una sorpresa para nosotros. Empieza con estas palabras. El Señor Jesús dijo,
Si con el árbol verde hacen esto, ahora imagínate qué no van a hacer con ustedes. Entonces no nos debe de tomar por sorpresa. ¿Que duele? Sí, sí duele. Pero estamos advertidos. Entonces, así para poder matar a Esteban, hermanos, así como para con el Señor Jesucristo levantaron testimonios falsos, lo mismo hicieron con Esteban. Levantarle testimonios falsos para poderlo matar. Pero si te acuerdas de las bienaventuranzas, por ahí la última dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Te acuerdas que así dice? A ver, te lo voy a repetir. Hay una palabra más que añade el Señor Jesucristo. O sea, no fue ahí, porque yo te dije, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero el Señor no se quedó ahí. Y dijo, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si dicen algo malo de ti y es la verdad, oye, pues qué vergüenza. Entonces no caes en esta bienaventuranza. O sea, a final de cuentas no encuentras el gozo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque lo que dicen de ti es cierto. O sea, alguien puede decir, es que tú eres un borrachote, o tú eres una chismosa. Y si es verdad, qué vergüenza. Pero si dicen algo así, y es una mentira, pues mira, siéntate bien. Lo mismo hicieron con el Señor Jesucristo. Y lo mismo hicieron ahorita, al menos con Esteban. Entonces, es normal, esto pasa en la vida, hermano. Y para los religiosos, fíjate, lo más importante no tanto es el Señor, no tanto es Dios. Les importa, sí, su religión, su templo, sus costumbres, sus tradiciones. Se ofenden porque faltas a sus tradiciones. Muchos de nuestros hermanos en pueblos, tanto aquí en Jalisco como en Oaxaca y en Chiapas y todos esos lados, hermanos, la persecución, escúchame, no tanto es porque se hicieron cristianos. Es que ya no cooperas para las fiestas anuales del patrón. En serio. Y platiquen con ellos. Y es porque no dan para el vino, porque no dan para los cohetes, en fin, una serie de cosas. Ajá. Uno de nuestros hermanos está aquí en Zacualco. ¿Sí? En Zacualco. ¿Sí conocen Zacualco? Ok, ahí en Zacualco. El que se encargó durante muchos años, fíjense, de organizar la fiesta del patrono del pueblo, se convierte en Cristo. ¿Sí? Se convierte en Cristo Jesús. Y entonces comienza a no participar, a no ofrendar, porque tenían que ofrendar y se trata de dinero. Y ellos son gente, hermanos, que de repente dicen, no, pues toda mi cosecha está vendida para dar para esto. ¿Qué es lo que hacen? Se le vienen encima, porque ya no da para el vino. Ya por su culpa vamos a tener problemas para que haya vino. O sea, y vino no digo de mesa, hermanos, ¿sí? Alcohol, o sea, lo que quiera. Entonces, por eso los maltratan, por eso incluso llegan, cuando oímos que les roban sus animalitos, o sea, no se los robaron nada más para ir a hacerse un pozole, ¿sí? Se los robaron porque hay que hacer el pozole, pero para Santa Rosa de Lima, ¿sí? O el patrono que sea. Entonces, eso es a lo que nosotros, vamos a decir, tenemos que vivir, o sea, y tenemos que aceptarlo porque es parte de... Porque si nos vamos a sentir incomprendidos por el Señor, que no nos ama el Señor, pues oye, entonces vas a terminar una de dos. O por abandonar la fe, o por convertirte en un religioso que casi es lo mismo. O sea, un religioso es aquel que solo hace las cosas por costumbre, no porque siente la necesidad de su relación con Dios. Por ejemplo, vienes a la iglesia, y si vienes para callar tu conciencia, para sentirte que estás bien con Dios, malo. Eres tan religioso como cuando estabas en la tienda de enfrente. Pero si tú vienes a conocer más de Dios, vienes a tener una relación familiar con Dios, porque acuérdate que la reunión es la familia reunida delante de Dios, a la mesa del Señor. Entonces, eso ya es otra cosa. Vienes con gozo, o vienes necesitado porque necesitas escuchar algo de Dios, o vienes, ¿verdad?, a alabarle, a cantarle, a que todo lo que le dices a Dios es verdad. ¿Sí? Porque acuérdate de cualquier alabanza y tú le estás diciendo a Dios que Él es todopoderoso, que Él es el que reina, que Él es soberano, que Él siempre te ayuda. Y si no estás cantando esa verdad, hermano, pues entonces ¿para qué alabas al Señor? O sea, es una mentira si no estás creyendo realmente que es todopoderoso, que te ama, que te ayuda, que siempre está ahí a pesar de las tormentas. ¿Sí? Entonces, eso es venir con fe, con una relación con el Señor. Lo otro es costumbre. Y estamos, ¿verdad? Entonces estamos como los judíos, que ellos lo que tenían miedo es que al ver a los cristianos, los romanos
les quitaran y les destruyeran su templo, que a final de cuentas se los destruyeron. ¿Sí? Fíjate, ese templo del cual los apóstoles, ¿verdad? Un día se lo presumieron al Señor Jesús como si el Señor Jesús no lo viera. Que le dijeron, mira qué piedras y qué edificios, o sea, qué maravilloso es nuestra religión. Porque ellos estaban fijando en las piedras, en los adornos, en las ceremonias. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Miren, yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Imagínense cómo se les cuatrapió a los apóstoles cuando les dijo eso. ¿Cómo? Este templo, o sea, este templo que les había construido Herodes para congraciarse con ellos, cuando el Señor Jesucristo, cuando pasó eso, escúchenme, cuando el Señor Jesucristo vivió en ese momento, el templo todavía no estaba terminado, para que se den una idea de los detalles que tenía el templo. El templo era impresionante, dicen los historiadores. Era impresionante el templo. No sé si era mejor que el de Salomón o no, pero era impresionante. Era una de lujos, ¿verdad? Que hizo Herodes y luego su hijo. El templo se terminó de construir en el año 64 después de Cristo Jesús. ¿Y cuántos años después se los destruyó el Señor? 6 años después. Cuando ellos le dijeron, ¡wow! Nosotros sí servimos al Dios de la tierra. Y entonces viene el ejército romano y lo único que les dejó es la muralla, un parte de la muralla oriental, que es donde nosotros vemos que van y adoran los judíos, ahí el muro de los lamentos, así le llaman. ¿Verdad? Esa parte nomás se los dejo para que vieran que en realidad el Señor Jesucristo no va a quedar piedra sobre piedra y nomás les dejó ese pedacito, para que vieran que sí se cumple. Muy bien, entonces fíjense, pasa esto, llaman o traen a Esteban, nos dice el capítulo 7, que le comienzan a hacer un juicio, ¿sí? O sea, y lo que hace Esteban, hermanos, es dar una lección de historia, fíjate. Yo quiero que lo leas, por favor. Ahorita no tenemos tiempo de leerlo porque es un capítulo largo y es mucho lo que dice Esteban, pero podemos analizar lo que va diciendo Esteban y hermanos, en realidad Dios estaba hablando a través de él. Y cada cosa que les decía, dice la Escritura que les rechinaban los dientes, o sea, porque no podían contradecirlo. O sea, estaban tan enojados que no hallaban por dónde. Por eso tienen que levantar falsos testimonios, ¿verdad?, en contra de este hombre. Vamos a leer, mira, del 51 y 53, por favor, al 53. Alguien, por favor, léame en voz alta. El 7, 51 al 53. Hasta el 53 es suficiente, entonces, si es hasta ahí, está bien. ¿Se fijan? ¿De qué los está acusando Esteban? Fíjense, ya les di una lección de historia. Aquí, principio, enseñanza. Hermanos, nosotros tenemos que saber historia. Nosotros a veces nos conformamos con conocer la Biblia, y está bien, hermanos, ¿sí? O que está bien. Pero fíjate que los que estamos aquí no somos como el común de las ovejas. Aquí se supone que tú estás aquí para aprender más, porque vas a enseñarlo. Entonces, hermano, hermana, sería bueno que supieras historia. Sí, historia del cristianismo, y te voy a decir, incluso historia de nuestra nación. Y nos sirve la historia del mundo. ¿Por qué? Porque eso enriquece lo que conocemos y enriquece lo que enseñamos. Porque si no tenemos conocimientos históricos, hermanos, datos que no vienen en la Biblia, pero con conocimiento histórico podemos hacer más rico ese mensaje, ¿sí? Entonces, busquemos, hermanos, instruirnos en cuanto a historia, en cuanto tengamos chance. Sí, lo primero es la Biblia, hermanos. Si nada más tienes tiempo para leer la Biblia, entonces síguele. Pero si tienes un tiempo por ahí, ¿verdad?, que puedes apagar y dejar de ver el Señor de los cielos y ponerte a leer algo de estudio, ¿sí? Eso sería muy bueno, ¿sí? Porque mira, por ejemplo, a ver, lo que está pasando actualmente en nuestro mundo. Nomás levanten su mano para saber. ¿Cuántos saben lo que realmente está pasando en nuestro mundo? ¿Qué cambios hay? ¿Por qué hay tanta incertidumbre y tanta lucha en el mundo, como lo hubo, por ejemplo, en los años 60, todavía en los 70? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, el sistema del mundo cambió. El sistema, desde el momento en que Inglaterra declaró lo que es el Brexit, la salida de la Unión Europea, no sé si tú cuando leíste esa noticia dijiste, ay, algo está pasando aquí. Y tienes que saber qué es. Bueno, el mundo abandonó la aldea global. Ya no existe la aldea global, esa que tanto nos vendieron. Ya no existe el neoliberalismo, o sea, el sistema económico bajo el cual, bueno, hay algunos países como el nuestro que lo siguen aplicando, pero
Pero desde el momento en que Inglaterra declara su salida de la Unión Europea, se acabó. Sí, o sea, no. O sea, de alguna otra manera se cumple, porque yo les he enseñado, creo a ustedes, no sé, pero yo he enseñado que para que se cumpliera lo que dice Apocalipsis de que el pobre es más pobre y el rico más rico, un sistema ideal es el neoliberalismo. Que esto no quiere decir que siga habiendo ricos muy ricos y pobres muy pobres, pero ese era el sistema ideal, ¿sí? El neoliberalismo. El neoliberalismo estaba hecho para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. No es cierto que nos iba a traer la prosperidad a todo el mundo. Eso es una mentira, y si no, yo a lo mejor les platiqué a ustedes, si no, cuando platico yo sobre profecía, hablo sobre estas cosas. Entonces, fíjate, saber datos como pues te da un poquito más de riqueza en cuanto a lo que vas a enseñar y cómo lo vas a enseñar. ¿Qué vas a decir? ¿Sí me explico? A ver, ¿cuándo se entregó el petróleo nuestro a los Estados Unidos? ¿De nuevo? ¿Eh? ¿De nuevo? Sí. Eso por lo que mucha gente luchó. Y a los que honrábamos el 21 de marzo, 18 de marzo, fíjate nomás, yo que sé historia, eso, o sea, ya no existe. Ya no existe. Todos nuestros héroes patrios que tienen que ver con algo obviamente económico en el país, no existe. ¿Sí? No existe. O sea, pero antes teníamos el cuento. De eso se encargó Vasconcelos, de hacernos sentir patriotas y que somos lo mejor parados sobre la tierra. Y ahí te va. Bueno, hermano también le tocó, yo no soy el más viejo, también él está conmigo. ¿No es cierto que México producía muy bien? ¿No es cierto que había un sello? Se hizo un sello para decir lo hecho en México está bien hecho. ¿Y sabes qué era cierto? Era cierto. Chécate con las empresas que había. Producían y vendían. ¿Sabes qué pensaron los economistas norteamericanos? Y eso lo puedes encontrar registrado, nomás tienes que buscarlo. Un día dijeron, no nos conviene un Japón en nuestra frontera sur. ¿Y sabes qué pasó con aquellas empresas? Cóndor y Canadá, Admiral, ¿sabes qué pasó? Las acabaron. Y luego nos dijeron que era por mala calidad. No es cierto. No es cierto, nuestra calidad era muy buena. Teníamos crecimientos del 6 y del 7% anual. Hoy con trabajo llegamos al 2 y feria. Y eso es porque ellos nos condicionan. No les conviene. ¿Sabes qué dijo Netanyahu hace poco a Trump? Con respecto a él y los palestinos y nosotros, y los norteamericanos y nosotros. ¿Sabes qué dijo? Netanyahu le dijo a Trump, le dijo, para ustedes los mexicanos son lo que para nosotros los palestinos. ¿Qué quiere hacer Israel con los palestinos? Acabarlos. ¿Qué está diciendo? Que nos tiene que acabar. Fíjate. O sea, por eso es bueno. Mira, Esteban nos da estaba informado. Yo quiero que veas y analices los profetas. Era gente informada. Gente que sabía qué estaba pasando en su pueblo, en su nación y en otras naciones. ¿Sí? Entonces, es bueno, hermanos. Mira, no tienes que tener grados grados académicos para que decir estoy estudiando. No, de eso se informa uno. Para eso están, no sé, los periódicos, los analistas, los críticos, en fin, una serie de cosas que puedes empezar a llegarte de información. Yo comencé hace muchos años y yo me acuerdo, mira, yo fui a las librerías y los libros que se estudiaban, fíjate, los libros que se estudiaban en la secundaria y en la prepa, por ejemplo, sobre historia, los compré yo y me los volví a echar, porque cuando yo estuve en la secundaria y en la prepa, me valía lo que decían los libros, ¿sí? Pero me doy cuenta que se necesita, y empecé así. Y empecé a comprar libros sobre la Revolución Mexicana, y todavía, o sea, ¿por qué? Porque, otra vez, aquí nos dan un ejemplo de lo que es estar informados, ¿sí? Entonces, ve, él defiende, sabe de historia, pero con la historia defiende su fe. No era un creyente del montón. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya ni sé, hermanos, ¿eh? No era un creyente del montón. ¿Sí? Y yo por eso a veces les he hecho ver, mira, chécate a Isaías. ¿Isaías cuántos capítulos tiene? Los mismos que la Biblia, que los libros de la Biblia, 66. ¿Sí? Ve otros profetas, tienen bien poquitos.
Pero ¿qué hace que Isaías tenga 66 capítulos? Hermano, obviamente es cosa de Dios. Pero ve la riqueza con la que escribe Isaías. ¿Sí? En Europa, hermanos, en Inglaterra, por ejemplo, si tú quieres ser escritor, compositor o lo que sea, te tienes que fusilar el estudio de Isaías. Seas creyente o no. Porque Isaías es bien rico en figuras del lenguaje, ¿sí? Lo que llaman tropos, todo. Velo, es bien rico. Probablemente no te acuerdas qué dice cierto versículo, pero voy que si yo te digo águila, ya sabes qué dijo Isaías. ¿Sí? Entonces, ¿te fijas? Habla de arroyos, de jardines, de sol. O sea, es bien rico. Isaías era una persona bien instruida, bien instruida. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, voy a hablar de Amós. Amós, el profeta Amós, ¿sí sabes lo que era Amós? O sea, por principio de cuentas, él no era profeta. Y él lo dice. Yo ni soy profeta ni hijo de profetas. A mí me sacó el Señor de detrás de las vacas. ¿Sí? Él andaba cuidando vacas. Y lo llama y lo pone a ministrar durante un tiempo. Él creo, más o menos creo que estuvo ministrando 9 años, 14 años, no me acuerdo exactamente, pero es más o menos el tiempo que él estuvo ministrando. En cambio, compara Oseas ministró casi 50 años. Oseas era un profeta profesional. Él era un laico. Pero escucha, aunque no tiene la riqueza del lenguaje de Isaías, su mensaje es tremendamente profundo. Tremendamente profundo. Entonces, ve, hermano, que lo que nos muestran los hombres de Dios es, bueno, hay que prepararse. Ahora, fíjate, te estoy hablando de Amós. Amós, hermano, estaba informado de lo que pasaba a su alrededor. Él cuidaba vacas, pero estaba informado de lo que, por eso habla lo que habla. Sí, a ver, quiero ver si, a ver, ¿ubicas a Amós? ¿El profeta Amós? Bueno, ya te dije, era vaquero. Juntaba frutos silvestres, higos. Fíjate, cuando él empieza su profecía, él comienza diciendo, por 3 pecados y por el cuarto. ¿Sí? ¿Lo ubicas? Fíjate. Y tú dices, ay, este cuate está medio loco. 3 y que 4, que Dios perdona. Dios está enojado por 3 pecados, pero que en el cuarto ya es insoportable. ¿Y qué es esto, hermano? Es un recurso literario. ¿Para qué es un recurso literario? Que en aquel tiempo fue recurso de dicción para atraer la atención de las personas. A ver, ¿qué está diciendo? Que por 3 y por 4, a ver. Pero si tú te pones a estudiar, ves la numerología bíblica, y entiendes que lo que Amós está diciendo es que Dios es soberano sobre su creación. Y como 3 y 4 quedan suma, 7 es un número de perfección espiritual. Dios lo que quiere es que nosotros, los seres humanos, nos perfeccionemos en la espiritualidad, porque Él está vigilándonos, Él es soberano, a Él nada se le escapa. Tarde que temprano vamos a ser castigados por nuestros pecados. Eso es lo que dice Amós. ¿Sí? Entonces, aunque hay una comparación muy grande entre Isaías y Amós, esto no quiere decir que Amós era un tonto o un iletrado total. No. ¿Sí me explico? Algo debió de tener, obviamente, y lo tiene Amós, para que el Señor le dijera, ¿sabes qué? Mira, Oseas está predicando allá, pero tú ve y tú predica también allá. O sea, predicaron en el mismo lugar, en Israel, en la parte norte, en el reino del norte. Y uno es profesional y el otro es un laico, o sea, alguien venido del pueblo. Y uno tiene un periodo de profecía durante toda su vida y el otro nada más durante unos cuantos años. Y luego, Amós, te me regresas a cuidar vacas. Y él perfectamente feliz. ¿Sí? Entonces, lo que quiero con esto, hermanos, es que vean, o sea, no tienen por qué quedarse nada más en lo que dice la Biblia que es suficiente, pero si vamos a enseñar, si vamos a ministrar, nos enriquece todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, fíjate, les llama a estos hombres, ¿verdad?, incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a qué horas entré a enseñar, hermanos? No los quiero cansar. ¿Ya llevo 1 hora? Ahí nos vamos a quedar para que se queden picados. La próxima semana, hermanos, continuamos. Gracias por su atención.